Hola mi gente, hoy les muestro cómo hacer esta riquísima tortilla de papa y cebolla. Así que sin más, comenzamos pelando las papas, que en este caso son cuatro papas medianas tirando grandes. En total es 1,3 kg. Les digo porque las pesé, para que más o menos tengan una idea de las cantidades. Bien, lo que estamos haciendo, o lo que estoy haciendo, es cortándola a lo largo, mitad, luego la mitad, y ahora fíjense cómo corto la papa, pedacitos muy pequeñitos. Y alguna dirá, ¿por qué tan pequeñitos? Ahí les muestro, esa es la medida. Bien, pequeñitos porque vamos a cocinar la papa y la cebolla, que es lo que estoy picando en este momento, juntas. Sí, escucharon bien, vamos a poner todo junto en la sartén. Entonces, sartén, papa, cebolla, aceite vegetal y fuego medio. Fuego medio para que se vaya cocinando de a poco y sobre todo que no se nos queme la cebolla. Aunque no lo quieran creer, se van a cocinar las dos al mismo tiempo, obviamente porque la papa está cortada muy pequeña. Entonces vamos moviendo y de a poquito se va rompiendo la papa, eso significa que se va cocinando. Y ahora vamos a acercar un poco la cámara y les muestro cómo. Ese es el punto. Ahí está. Le van metiendo la espátula, se va rompiendo todo. Listo. Tenemos las papas y la cebolla listas para el próximo paso. Les recuerdo, fuego siempre moderado. Entonces, 6 huevos, sal, pimienta y ají molido. Batimos bien. Cuando digo bien, es a este punto, con esa espumita, que luego le da una esponjosidad muy buena. Ponemos entonces la papa, la cebolla, fíjate que no está quemado, nada, o sea, quedó todo exactamente bien cocinado. Mezclamos bien con los huevos y sartén bien caliente y ponemos nuestra mezcla. Obviamente lo que hay que hacer aquí es que quede lo más parejo posible, así se va cocinando de una manera homogénea. Lo dejamos ahí, siempre a fuego muy fuerte. Y cuando veamos, ahora les voy a mostrar que empieza a echar ese humito, que significa que ya es momento de dar la vuelta. Luego, como siempre, dependiendo del gusto de cada uno, la vamos a hacer más o menos. Entonces, la damos vuelta. Tratamos de que toda la preparación quede en la sartén y no en el plato, como a veces me ocurre. Por ejemplo, acomodamos bien los bordes y ahora sí, fuego medio y la empezamos a cocinar. De vez en cuando lo vamos tocando para saber qué punto de cocción tenemos. Cuanto más duro esté, más cocida significa que está la tortilla. Yo la vuelvo a dar vuelta y ahora sí, la última vez, ponemos la tortilla que ya está bien armadita, como pueden ver acá. Muy bien. Y ahora el punto que cada uno quiera. Fíjense qué hermoso color. Bueno, el tiempo de cocción más o menos, una vez que ponemos la mezcla, son 5-7 minutos. Y ahí la tenemos. Y señoras y señores, miren qué tortilla. Les puedo asegurar que quedó riquísima. Así que, si les gustó el video, me regalan un buen like y nos vemos en la próxima. Chau.